Seguimos en Hoy por Hoy en Ser Marbella, Costa del Sol. Hoy vamos a hablar de salud centrándonos en el ámbito de la otorrinolaringología y la cirugía de cabeza y cuello. Y para ello vamos a saludar a los especialistas en estas materias, los doctores Antonio Hernández, jefe de servicio y especialista en otología de HC Marbella. Doctor, buenas tardes y bienvenido a la cadena SER. Hola, buenas tardes. Y también vamos a saludar al doctor Rafael Tenor, él es especialista en cirugía de cuello y oncológica, así como en apnea del sueño de HC Marbella, pero también es otorrino en el Hospital Universitario Costa del Sol. Doctor, buenas tardes. Hola, y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy nos vamos a centrar en el tratamiento del cáncer de cuello, el cáncer de cabeza. Yo le quisiera preguntar al doctor Hernández, ¿qué síntomas debemos tener para decir, he de acudir al especialista a ver qué es lo que me está pasando? Pues sí, mira, hay unos síntomas, sobre todo a nivel del área de la vía aerodigestiva superior, en la cabeza, perdón, en boca, laringe, cuello, que cuando permanecen más de 2 semanas, pues tenemos que pensar que tenemos que acudir a un especialista. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, una pérdida de voz, una ronquera, una disfonía que dura más de 2 semanas, que no cede con antiinflamatorios y medidas convencionales. Tenemos que acudir a un especialista. ¿Qué otros síntomas? Por ejemplo, una llaga, un afta en la boca, una lesión, una úlcera en la lengua, en la garganta, que no mejora tras 2 semanas de tratamiento, que normalmente cedería de forma casi sola, entonces pues deberíamos también acudir. Problemas para tragar, para deglutir, nos duele al tragar, pues son síntomas que debemos acudir. ¿Qué más? Una masa, un bulto en el cuello, que parece que es una cosa que no tiene importancia, que aparece y pues tenemos que acudir también al especialista. Doctor Tenor, ¿cuáles son los factores de riesgo que predisponen a padecer cáncer de cuello y cabeza? ¿A lo mejor ser fumador? Claro, estos tipos de cánceres, ¿vale?, que son los que nosotros, nuestro campo de la medicina son los que vemos, están clásicamente relacionados y casi siempre relacionados con el consumo de tabaco y con el consumo de alcohol, ¿vale? Tanto el tabaco como el alcohol de manera independiente son factores de riesgo para tener cáncer de cabeza y cuello, que es cáncer de faringe, de laringe, de cuello, de boca, de lengua. Y una cosa interesante, ¿qué pasa en los últimos años? Cada vez en España sabemos que se fuma menos, ¿vale? Por lo tanto, la incidencia o el número de casos de cáncer en nuestro área, cada año que pasa, vemos que está disminuyendo, ¿vale? Esto es una cosa muy buena. Afortunadamente, el consumo de tabaco en la población española está cada vez yendo a menos. Pero una cosa sorprendente y curiosa que está pasando es que hay un tipo de cáncer de nuestra área o de nuestra zona que no solo no disminuye, sino que está aumentando en número de casos anualmente. Y es el cáncer de amígdala, ¿vale? El cáncer de orofaringe, como lo llamamos nosotros, que se relaciona con la infección del virus del papiloma humano. Es decir, tenemos un nuevo tipo de cáncer que está relacionado en su origen no con el consumo de tabaco, sino con la infección por un virus, el virus del papiloma humano. Esto es un poco sorprendente, ¿vale? Aunque sabemos desde hace muchos años que el virus del papiloma humano está relacionado con la aparición del cáncer de cervix, ¿no?, el cáncer de cuello de útero en las mujeres. Y bueno, eso en los últimos años, como vuelvo a repetir, vemos que también origina cáncer de faringe o de amígdala. Y bueno, no sé si queréis que nos estemos... Sí, yo quería preguntarle, entonces, las mujeres deberíamos recurrir a la vacuna del virus del papiloma humano, ¿no? Claro, este tipo de cáncer, digamos, los cánceres normalmente están originados por la exposición a sustancias cancerígenas, ¿no?, o tóxicas, ¿no? Pues eso, el tabaco, las radiaciones ionizantes, productos químicos de diversa naturaleza, pero hay una serie de cánceres que son como un poco particulares, que tienen en su origen una infección por un virus, ¿vale? Entonces, el cáncer de cuello de útero en su origen está relacionado con una infección por un virus. ¿Qué pasa? Que podemos
o sea, tenemos la posibilidad de generar una vacuna que nos inmunice frente a cierto tipo de virus. Entonces, este tipo de cánceres tienen la ventaja de que si nos vacunamos frente al virus, podemos, digamos, protegernos frente a la aparición de este cáncer, ¿vale? Entonces, esto desde hace muchos años se sabe y es así, y desde hace muchos años se generó una vacuna o se comercializó una vacuna que te inmuniza frente al virus del papiloma humano. Eso se ha visto que ha protegido a las mujeres de la aparición del cáncer de cérvix. Y de hecho, desde hace muchos años, esta vacuna se incluye en el calendario vacunal, ¿vale? Aquí en España. ¿Qué pasa? Que ahora se ve que aumenta o aparece un nuevo tipo de cáncer, el cáncer de orofaringe, que cada año es más frecuente y que además se ve que afecta a los hombres, ¿vale? Pues bueno, esta es una de las razones por las que se pensó que se podía extender la vacunación tanto a las mujeres como a los hombres, ¿vale? Y hoy día, concretamente desde el año 2023, en el calendario vacunal en España se incluye la vacuna del virus del papiloma humano tanto a mujeres como a los hombres, ¿vale? Esta es una de las razones por las que se decidió la aplicación universal de la vacuna, ¿no? Aquí en España. Hay algunas más, pero bueno, esta es una razón. Entonces, ¿mujeres y hombres de cualquier edad pueden recibir la vacuna? En España ahora mismo, en el calendario vacunal, esta vacuna se administra a las mujeres y hombres que tienen 12 o 13 años, ¿vale? O sea, los nacidos a partir del año 2011, creo, 2010, la deben haber recibido, ¿vale? ¿Qué pasa? Puede ser que haya personas jóvenes, o bueno, o también adultos, pero bueno, esto, claro, sobre todo este tipo de cosas son interesantes las personas jóvenes que se han quedado fuera de este calendario vacunal, ¿vale? Sí. Puede ser interesante si en caso de niños, a lo mejor que tengan 17, 18 años, pues que hablen con sus padres, que hablen con su médico, ¿vale? Porque aunque no le cubra, digamos, la seguridad social, la vacuna, sí que se puede comprar, ¿no? Y se la puede, digamos, administrar a uno. Porque realmente una vacuna que te protege, ¿no? Te protege de ciertos tipos de cánceres, ¿no? Entonces yo creo que puede ser interesante, ¿no? Que la gente tenga la idea de que este tipo de medidas, pues bueno, pues pueden ser interesantes, ¿no? En tu vida como manera de prevención primaria, ¿no? De un tipo de cáncer como el que estamos hablando. Doctor Hernández, centrándonos en los cánceres de laringe, de faringe, entiendo que este tipo de cánceres, como todo, ¿no? Requiere un abordaje multidisciplinar, porque en el caso a lo mejor de faringe puede ser también provocado por los ácidos del estómago que generan esa esofagitis, ¿no? Que puede derivar finalmente en un cáncer, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico puede hacer un daño permanente crónico, como el efecto, por ejemplo, de una gota malaya, ¿no? Sí. Una exposición continua, poco a poco, de reflujo puede dañar la mucosa de las cuerdas vocales, de la laringe. Y aunque no está muy claro si es un factor primario desencadenante o no, lo que sí está claro que es un factor que cuando suma con el alcohol, con el tabaco, claro, el reflujo, pues todo suma y se potencian en vez de sumar, ¿no? Los efectos entonces necesitamos muchos especialistas a la hora de abordar un diagnóstico de un cáncer de cabeza y cuello. Importante, el radiólogo. Si en el radiólogo no sabemos la extensión del tumor, dónde está, si tiene metástasis a distancia a través del PECTA, si, por ejemplo, el anatomopatólogo, que nos da información de qué tipo de tumor es, qué marcadores tiene, qué agresivo es, qué respuesta puede tener a determinados tratamientos. Entonces podemos enfocar más específicamente, más individualizadamente el tratamiento hacia ese tumor. Y luego lo que viene después, la logopedia, el poder seguir hablando, el poder seguir comiendo. Es importante, pues los digestivos, los fisios, y es muy importante, y sobre todo los oncólogos, ¿no? Que recibamos un tratamiento combinado o exclusivo con quimio, radioterapia o incluso inmunoterapia. ¿Qué herramientas, doctor, facilitan un diagnóstico certero en cáncer de cabeza y cuello?
Pues sobre todo el estudio anatomopatológico, de ver qué marcadores específicos tiene el tumor. Por supuesto, una buena exploración, ¿no? Disponer de todos los medios disponibles endoscópicos para ver hasta qué nivel tiene qué extensión tiene el tumor, y sobre todo la radiología, ¿no? Que nos da mucha información de cuál es la extensión real del tumor. En ese aspecto, aquí tenemos que destacar que HC Marbella es pionero en utilizar las técnicas más avanzadas, ¿no? De hecho, es uno de los hospitales reconocidos por cómo aborda cualquier tipo de cáncer, cómo realiza el tratamiento de los distintos tipos de cánceres. Efectivamente, en nuestro hospital disponemos de toda la tecnología necesaria para un diagnóstico y un tratamiento completo multidisciplinar. En pocos sitios puedes encontrar todas las especialidades que te pueden tratar de forma multidisciplinar este tipo de cáncer. Te tendrías que ir ya a un hospital regional para poder encontrar todas estas tecnologías y especialidades. Doctor Tenor, ¿qué tratamientos están indicados para el cáncer de cabeza y cuello? Pues bueno, en cáncer de cabeza y cuello tenemos, digamos, disponibles varias herramientas, ¿vale? Como son la cirugía, que como diríamos que sería el tratamiento clásico. Luego tenemos también la radioterapia y la quimioterapia. Normalmente para uno de estos cánceres se puede usar varias alternativas de tratamiento, ¿vale? Muchas veces se informa al paciente y el paciente decide cómo quiere tratarse, ¿vale? Muchas veces es cirugía sola, otras veces es cirugía combinada con radioterapia. Tenemos también la combinación de radioterapia y quimioterapia. Bueno, es que, este tipo de tumores son como muy heterogéneos, ¿vale? Y dependiendo a la zona a la que afecten o la extensión que tengan, el tratamiento como que varía mucho, aunque básicamente es lo que he dicho. Y luego otra cuestión que en los últimos años se está desarrollando mucho son los tratamientos dirigidos, ¿vale? En este caso la inmunoterapia, que son tratamientos que se usan en ciertos tipos de tumores que presentan ciertos tipos de marcadores y que hoy día se usan en el cáncer metastásico o cáncer recurrente, ¿vale? Es posible que en los años venideros, digamos, se puedan usar como tratamiento de primera línea. Son tratamientos que, tienen unos efectos muy sorprendentes, ¿no? En ciertos pacientes que hace unos años no tenían ninguna otra alternativa. Y bueno, eso básicamente sería el tema del tratamiento. ¿Es un cáncer que afecta por igual tanto a hombres como a mujeres? Fundamentalmente el predominio es masculino. Habitualmente en la sociedad ha habido más consumo de alcohol y tabaco por parte de las mujeres, de los hombres. De los hombres, sí. Con la inclusión de los hábitos tóxicos también en mujeres en las últimas décadas, se pudo prever de que el cáncer iba a aumentar también en la población femenina. Pero hemos visto que eso no es así. Parece que los estrógenos tienen un carácter protector en este tipo de cáncer, o el consumo no es tan grande, ¿no?, como en el hombre. Y lo que sí es cierto que el efecto del papilomavirus pues se está viendo tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Qué bueno que con la vacuna esperemos que esto cambie. Y dentro de los distintos tipos de cánceres sabemos que uno de los más prevalentes, por ejemplo, es el cáncer de mama. ¿En qué posición podría, por decirlo así, estaría? Pues, a ver, si no recuerdo mal, estaría como... O sea, en general cáncer cabeza y cuello está como en el puesto número 6, ¿vale? De manera global. Entonces, es un tipo de cáncer como muy frecuente, pero paradójicamente no es muy conocido, ¿vale? No se le da tanta, digamos, o no tiene tanta repercusión como otro tipo de cánceres. Y bueno, pues eso, los síntomas a lo mejor nos pueden pasar un poco desapercibidos porque tal vez no tenemos tanto conocimiento de ellos, pero en fin, se trata de un cáncer como muy frecuente y eso poco reconocido, nos parece a nosotros. Hemos hecho referencia, a que influye, por ejemplo, el tabaco, el alcohol y la alimentación en general.
¿Qué hábitos alimenticios deberíamos llevar para evitar a lo mejor padecer este tipo de cáncer? O lo que se suele decir siempre, ¿no? El consumo de la dieta mediterránea, ¿no? Efectivamente. Bueno, tener una buena alimentación es fundamental para tener una buena inmunidad, que nuestra inmunidad es la que nos defiende de agresiones externas, tanto de infecciones, de virus, pero también de alteraciones y cambios en las células que provocan una mutación que se convierte en la célula en cancerígena. Por lo tanto, una buena alimentación variada y mediterránea es fundamental. Y se ha visto también que es cierto que clásicamente los pacientes nuestros de cáncer de cabeza y cuello, fumadores y bebedores de alcohol, pues entonces también descuidan esa parte importante de su alimentación, y a lo mejor eso es lo que más le ayuda a que la incidencia de este tumor sea mayor en ellos. Doctor Antonio Hernández, jefe de servicio, especialista en otología, de HC Marbella, y doctor Rafael Tenor, especialista en cirugía de cuello y oncológica, y también especialista de esta área en el Hospital Universitario Costa del Sol, como en HC Marbella. Gracias por habernos dado las claves de esos cánceres de cabeza y cuello. Ha sido un placer. Sí. Por último, queríamos pues recordar la memoria del doctor Hernán Cortés, que pionero de la oncología médica en España y internacionalmente, que desgraciadamente hace poco nos ha abandonado, y gracias a su visión y a su sueño pues se hizo en realidad este hospital, ¿no? De donde se pudiera tratar de forma personalizada y con gran esmero a los pacientes con cáncer. Y debemos la gracia a él en todo, en la fundación de este hospital y la elección de haberlo elegido en Marbella, ¿no? Que es muy bueno para nuestra población. Nos sumamos a ese mensaje cariñoso y nuestro más sentido pésame también a su familia, la familia del doctor Hernán Cortés Funes. Gracias, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias. Ser Marbella.